Celebramos hoy la memoria de San Pío X, Papa. Nació en la región de Venecia el año 1835. Primero fue sacerdote en una parroquia y después obispo de Mantua y patriarca de Venecia. Finalmente fue elegido sumo pontífice. Se propuso como programa de gobierno instaurar todas las cosas en Cristo, lo que llevó a cabo con simplicidad de ánimo, pobreza y fortaleza. Para ello, promovió entre los fieles la vida cristiana con la lectura atenta de la Sagrada Escritura, la primera comunión de los niños en edad temprana, la actuación responsable de los seglares en la acción evangelizadora de la Iglesia, la educación permanente de la fe y la participación activa y consciente en las celebraciones litúrgicas. Murió tal día como hoy, el año 1914. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo, y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones. La carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos huesos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel que dice: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza. Ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios. Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de la ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia.
pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a una ciudad habitada, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hizo con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Estamos leyendo ahora el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, y San Mateo sitúa este pasaje, que en otro evangelista aparece de manera distinta. Quiero decir que la intención con la que se le hace esta pregunta no es mala, sino es buena, es alguien que realmente busca una auténtica respuesta, de tal manera que Jesús después le dirá: no estás lejos del reino de Dios. En este caso, la pregunta va pues de mala idea. ¿Qué había pasado? Pues para que comprendamos mejor el ambiente en el que desarrolla este pasaje, en el capítulo 21 ha narrado San Mateo la entrada de Jesús en Jerusalén y las tensiones posteriores que tiene, empezando por la pregunta que le hacen a Jesús de con qué autoridad hace esto. Ha ocurrido la expulsión de los mercaderes y Jesús aprovecha estos días antes ya de la pasión para hacer una última llamada a esos grupos de personas que se creían muy religiosas, pero en realidad, como Jesús les acusa, sus corazones estaban lejos de Dios. Y así les cuenta la parábola de los dos hijos, a los que el padre les dice: id a trabajar a mi viña, y el uno le dice: sí, pero no fue. El otro dice: no quiero, pero sí fue. Le cuenta después la parábola de los viñadores homicidas, aquellos que envía Jesús, el dueño de la viña, a buscar los frutos y maltratan a los enviados o incluso los matan. Y al final, dice Jesús, envió a su hijo, el dueño de la viña, diciendo: a este lo respetarán, pero no lo respetaron, lo mataron. Está anunciando Jesús cuál va a ser su suerte. Y otra parábola todavía, que era la que escuchábamos ayer, del banquete de bodas, a los invitados que no querían ir al banquete de bodas, y termina llenándose la sala del banquete con gente de todas clases. Pues bien, después de estas dos parábolas van a venir las trampas
que quieren poner los doctores de la ley a Jesús. Empezando por la pregunta del tributo al César, si era lícito o no. Después, justamente antes de este pasaje que acabamos de leer, son los saduceos los que se presentan a Jesús con la historia aquella de la mujer casada con un hombre que muere y los hermanos se van casando sucesivamente con la mujer todos para tratar de darle descendencia. Al final le pregunta a los saduceos si ha estado casada con los 7 hermanos, ¿de cuál de ellos es la esposa? Están tratando de reírse de la doctrina de la resurrección de los muertos que ellos no creían. Jesús les responde con contundencia a ambas cosas y los hace callar. Esto es a lo que aludía el comienzo del Evangelio de hoy. Los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, un doctor de la ley, le plantea la pregunta. Puede a nosotros parecernos una pregunta un poco rara porque desde niños, desde muy pequeños, conocemos la respuesta a esta pregunta. Todos los mandamientos aprendíamos, se resumen en 2, amarás al Señor y al prójimo. Pero en aquel momento, los distintos maestros y doctores de la ley, comentando las Sagradas Escrituras, habían llegado a extraer hasta 613 preceptos. 613, nada menos. Por supuesto, no había quien ni siquiera lo supiera, y mucho menos que los pudiera cumplir. Sin embargo, era en esto en lo que se afanaban los fariseos, los separados, los cumplidores de la ley, en llevar a rajatabla todos esos preceptos que se referían unos a la limpieza legal, otros a la conducta diaria, de todo, de todo. En medio de esa maraña de preceptos, muchos de ellos no fieles a la voluntad de Dios, como les denunciará Jesús, ¿qué era lo más importante? Sobre todo para personas que no tenían el corazón muy en contacto con Dios, pues no sabían qué era lo más importante. Por lo tanto, puesto que la pregunta y su respuesta eran importantes, aun cuando Jesús ve la mala fe con que le hacen la pregunta, contesta. Y contesta, como conocemos muy bien, citando 2 textos de la Sagrada Escritura. Uno, que es del Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Y el otro texto lo saca del libro del Levítico. El segundo mandamiento, que es, dice Jesús, semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dejemos nosotros de recordar que este precepto segundo es el que Jesús va a transformar en el mandamiento nuevo. La novedad no está en el amarás a tu prójimo, sino en el cómo amar a tu prójimo. Como yo os he amado, dirá Jesús. Como yo os he amado. No ya como te amas a ti mismo, no, como yo. Es decir, en Jesús tenemos que descubrir de qué se trata cuando habla de amor. Porque el amor del que habla Jesús no se identifica con el amor conyugal de los esposos, ni con el amor de amistad de los amigos, ni con la simple simpatía, no se identifica tampoco con, diríamos, los hechos de bondad humana para con el prójimo. Y en este sentido notemos que San Pablo, cuando hace el elogio de la virtud de la caridad, la que permanecerá para siempre, dice una cosa que puede sonar chocante, cuando dice el amor es paciente, es benigno, etcétera, pero antes dice cosas que no es el amor. Y por eso dice, aunque diera todos mis bienes e incluso me dejara quemar vivo, si no tengo amor, nada soy. Y eso nos deja boquiabiertos, porque, caramba, si ni siquiera en
viviendo esa generosidad extrema de darlo todo y demás, si ni siquiera eso es el amor? ¿Qué es el amor? Y es por eso cuando a continuación San Pablo va enumerando características del amor, características que podemos descubrir en la medida en que descubrimos cómo es Dios. ¿Y cómo podemos descubrir cómo es Dios? Pues mirando a Cristo. Quien me ve a mí, ha visto al Padre. Y es mirando a Cristo como podemos descubrir lo que es el amor del que Cristo habla. Ese amor que está proclamado, como sabemos, desde hace más de 20 siglos, pero que no terminamos ni de descubrir, de practicar. Siempre tenemos que sentirnos culpables de no amar a Dios con todo el corazón. Notemos esas palabras que tratan de implicar a la persona entera y a todos los aspectos de la vida. Es decir, se nos está diciendo que Dios tiene que ser el centro absoluto de nuestra existencia. Solo así podemos decir que amamos a Dios. Y lo mismo el amor a los demás, que no puede ser simplemente una actitud humanitaria. Es mucho más que eso. Es tener ese corazón convertido, un corazón en el que caben todas las criaturas, un corazón que gira en torno a la voluntad de Dios, porque amar a Dios es obedecerle, es hacerle caso. El que cumple mi palabra es el que me ama. ¿Y esto cómo será posible para nosotros, débiles, pecadores, pequeños? Para nosotros es imposible, pero Jesús dirá que sí es posible para Dios. Y entonces es cuando nos recuerda que para que podamos obrar como Dios quiere, necesitamos que Él actúe en nuestro corazón, que Él nos transforme. Y por eso nuestro principal esfuerzo tiene que ser unirnos a Cristo, porque Él es la vid y nosotros sarmientos. Y los sarmientos que no están unidos a la vid no pueden dar fruto. Así que la unión con Cristo es la que hará posible que crezcamos en el amor auténtico. Y esa unión con Cristo, pues ya sabemos cómo, a través de la oración, los sacramentos, lectura y meditación de la palabra de Dios, dejar que entre, que haga raíces. Y en este sentido, esa transformación, diríamos, la ilustraba muy bien esa parábola que cuenta Ezequiel en la primera lectura que hemos escuchado, esa visión impresionante del campo lleno de huesos, donde la acción de Dios, invocado por el oráculo del profeta, hace que esos huesos se junten, tengan carne, etcétera, se conformen como cuerpos e incluso después reciban el Espíritu que les dará vida. Esta parábola, en su primer momento, cuando el profeta la dice, era para ilustrar la promesa de Dios. El pueblo, en aquel momento, el pueblo de Israel, estaba en el destierro, en Babilonia, y decían: nuestros huesos están secos, hemos perecido, estamos perdidos, Dios nos ha abandonado. Y es cuando viene el profeta para, por medio de esa visión, decirles: no, de eso nada. Dios es posible, para Él es posible vivificaros y devolveros la libertad, como así ocurrió años después por medio del decreto de Ciro. Así que no perdamos la esperanza, aun cuando nos veamos tan incapaces de amar como Dios nos ama, que sepamos que Él nos puede ayudar y puede insuflar en nuestro corazón esa gracia que necesitamos para ir venciendo nuestro egoísmo y aprendiendo a amar a Dios con todo el corazón, el alma, y a los demás como Cristo nos ama a nosotros.